soy Iván, gracias Silas por la introducción. Además de Evangelist, que es una palabra que no me gusta nada, también soy Double Click Trainer, con lo cual lo que ha dicho antes Javier pues me ha jodido un poco el tema, porque me tendría que cambiar el job title también. Ya no voy a ser Double Click Trainer, sino que voy a ser Google Marketing Platform, ¿vale? De todas formas, yo lo que os quería hablar hoy es un tema que creo que está bastante en boca de todo el mundo últimamente, que es el tema de ¿me tengo que llevar la programática in-house? Sí, no, pros, contras, beneficios, ¿vale? Hay varios tipos de llevarse la programática in-house, ¿vale? Veremos cuáles son los típicos estadios, pero yo en cualquier caso yo no estoy aquí para deciros que tenéis que hacerlo sí o no, en ningún caso, ¿vale? Porque vamos a verlo de una manera muy objetiva, ¿vale? Entonces, para empezar, tengo este quote aquí, muy interesante, que dice que no estamos seguros de si estamos comprando distinto porque somos muy listos o porque somos muy estúpidos. ¿Sabéis quién dijo esta frase? Yo tampoco, pero es muy interesante. Y creo que todos en algún momento, que la mayoría sois anunciantes, cuando os habéis movido de la compra directa a la compra consolidada programática, seguramente en algún momento os habéis preguntado, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Estoy comprando mejor, más eficiente, más barato, más caro? ¿Vale? Entonces, quedaos con esta idea porque luego al final de la presentación vamos a volver a reforzarlo, ¿vale? La ANA es la Asociación Nacional de Anunciantes de Estados Unidos, que en 2007 sacó un report que sacaba, digamos, los trapos sucios de las agencias de medios más tradicionales, ¿vale? Sacaba un poco a luz cuáles eran las prácticas a la hora de adquirir tecnologías, de comprar empresas, hidden fees, ¿vale? Márgenes, todo ese tipo de cosas que todos hemos experimentado, ¿no? Entonces, sacó un poco el principal problema era el tema de la transparencia, ¿vale? Bueno, pues creo que hasta lo podéis descargar si queréis este report. Entonces, a raíz de esto, ¿conocéis el fenómeno conocido como Mediapalooza, que tuvo lugar en 2015? Básicamente, la mayoría de anunciantes se volvieron locos y decidieron pues, poner a concurso sus cuentas de medios, ¿vale? Entonces, todas las agencias, yo estaba en una agencia de medios en aquel entonces y nos tocó pringar mucho para poder ganar concursos y prepararlos y demás. Pero fue el mayor año en cuestión de media reviews, 2015, ¿vale? Y el fenómeno se llamó Mediapalooza. Entonces, creo que todos estamos más o menos familiarizados con el ecosistema programático, pero creo que no está de más que nos situemos un poco. Obviamente, vosotros estáis aquí, ¿vale? Decidís trabajar con un ad server, con una plataforma programática para acceder a comprar inventario de un ad exchange, por ejemplo. Puedes utilizar una DMP o no, y del lado de publisher, pues ellos también tienen su propia solución programática de venta programática, ¿vale? Utilizan SSPs para poder poner a disposición de anunciantes inventario programático. Esto está muy bien, pero yo os digo que yo vengo de un trading desk y los pasos que hay que seguir hasta que llego a un CMO, sudas lágrimas y sangre, ¿vale? Desde que tú cargas la campaña en un DSP a través de un equipo de AdOps, pasa por el Account Manager, pasa por el planner de la agencia de medios, luego hablamos con el director de la cuenta y pasa al brand manager y de aquí al CMO, es que hasta me hago a la hora de contarlo. Esto no es eficiente, ¿no? Algunos pueden pensar, yo que quiero es más agilidad, unos tiempos de respuesta que dan más rápidos. Entonces, idealmente lo que queríamos todos es esto, ¿no? Que el CMO de la compañía se sacara los reports y que ya me molesten más, ¿no? Esto es poco realista, pero podría haber un enlace intermedio que podría ser un brand manager en un anunciante, ¿no? Que podría ser ese enlace. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de pros y contras, ¿vale? De programática in-house, sí o no. Hay un tema muy obvio que es el tema de los costes tecnológicos. De media, las agencias de medios, Agency Trading Desk, tendrán unos rates competitivos, 8, 9, 10%, y un anunciante pues los tendrá un poco más arriba, ¿vale? En este caso, por ejemplo, un anunciante que se gasta 20 millones de euros en programática, levantad la mano si os gastáis eso, ¿no? Obviamente, un 8% de 20 millones pues es 1 millón y pico de dólares, ¿vale? Esto a través de una agencia. Si lo llevamos in-house, pues obviamente con el fee del 14% vamos a pagar más de coste tecnológico del DSP. Eso que puede ser malo, no es tan malo, porque al final ese gap que tenemos de 1,3 millones no tengo por qué pagar a una agencia para que encima me maneje las campañas, con lo cual estoy ganando por ese lado. Y encima las campañas, la agilidad, la operativa, potencialmente tendría que ser más ágil, ¿vale? Y además, muy importante, establecemos un vínculo muy potente entre anunciante y proveedor tecnológico, ¿vale? Si tenemos un stack tecnológico muy potente detrás, como puede ser el de Google, por ejemplo, y tenemos una relación directa anunciante-cliente, anunciante-proveedor tecnológico, pues podemos tener una relación muchísimo más
próxima, pues, por ejemplo, lanzamientos de productos en beta, probar nuevos productos, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas existen si existe esta relación más cercana. Pero, por contra, hay que tener en cuenta una cosa. Obviamente, la mayoría de anunciantes se mueven con budgets mensuales de campañas y, obviamente, aquí, si nos pasamos a in-house, los costes pasan de ser de variables a fijos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un budget que va cambiando en función del mes y, por ejemplo, tengo un pico en Navidades, a la agencia de medios o al trading desk tú le vas a pagar en función de la inversión, ¿vale? Si pasamos a llevarlo todo in-house, tenemos un flat cost fijo de gente que me lleva las campañas in-house, con lo cual puede ser que en algún momento haya un pico y estés understaffed, ¿vale? Con lo cual eso también es importante tenerlo en cuenta, que pasamos de costes variables a costes fijos. Staying ahead. La programática en particular es un mundo que cada 3 meses pasan cosas, ¿vale? Google ahora mismo ha lanzado Google Marketing Platform, hay que estar al día, hay que saber qué es lo que significa. Hay otros temas, header bidding, ad fraud, viewability, verification, todo ese tipo de cosas que tradicionalmente estaban sentadas dentro de agencia y luego pasaban a anunciantes, pues si queremos hacerlo in-house tenemos que estar súper al día de todo. Talento. No es fácil encontrar a gente que sepa de esto. Tampoco es fácil encontrar a gente de agencias que se quieran mover a anunciantes y viceversa. Con lo cual, tenerlo en cuenta, el talento es escaso también, ¿vale? A día de hoy. Inventario. Me refiero más al inventario a la hora de hablar de los PMPs, Private Deals, Preferred Deals. Obviamente, una agencia con un músculo importante, con 100 clientes, 150 clientes, tendrá un poder de negociación muy grande versus a un único anunciante si quiere ir a un publisher a cerrar un deal, ¿vale? Por ejemplo, tener en cuenta que el acceso al inventario nos puede jugar en contra si lo llevamos al in-house, ¿vale? Pero ¿qué cosas podemos hacer si decidimos hacerlo in-house? Pues muy importante manejar el brand safety, acercarse a aquellas tecnologías que nos permitan verificar que efectivamente estamos en entornos seguros, crear nuestros propios blacklist y blacklist, negociar deals, prioridad número 3, aunque yo casi la pondría número 1, estar al día sobre cualquier problema que pueda suceder en los PMPs, en los marketplaces, y sobre todo, y aquí ya voy a introducir el concepto de silos, en función de, pero ya cross-departamental en una empresa. Cuando hablamos de datos, auditado de mi site, tags, todo eso, tenemos la tendencia de que los equipos de analytics y los de medios trabajan con KPIs muy distintos y tenemos que empezar a trabajar de manera muy conjunta. Por eso el lanzamiento de Google Marketing Platform lo que hace es eso, a juntar esos dos mundos en una única interfaz para que los equipos puedan trabajar de una manera mucho más cercana y que empiecen a hablar un poco el mismo idioma, porque yo, por ejemplo, vengo de un mundo 100% de medios y casi nunca hablábamos con la gente de analytics, de datos, y eso tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, el in-house es correcto para mí, tiene sentido. Yo casi lo catalogo en tres puntos, el financiero, el estratégico y el operacional. Desde el punto de vista financiero, obviamente beneficios, transparencia, ¿vale? Sabemos lo que nos cuesta cada cosa. Tenemos un incentivo para poder performar mejor, pero a nivel de riesgos pues hemos visto que pasamos de costes variables a costes fijos y potencialmente los fees pueden ser más elevados, ¿vale? A nivel estratégico tenemos una flexibilidad de partners, nos podemos mover de agencias y de proveedor tecnológico con relativamente facilidad. Tenemos un equipo dedicado solo a llevar campañas de programática 100% y tenemos una hoja de ruta muy bien definida, ¿vale? Que es lo que queremos hacer a nivel de creatividades, a nivel de integración entre plataformas, de utilización de datos, con lo cual tienes muchísima flexibilidad a nivel estratégico, no dependes de un third party para que te haga todo esto. Pero como riesgos, pues podemos correr el riesgo de no poder innovar, ¿vale? Encasillarnos en siempre hacer lo mismo. Y muy importante el tema de los publishers, ¿vale? Cerrar deals con costes competitivos puede ser un problema si lo llevamos todo al in-house. Y a nivel operacional, pues tenemos contactos directos, proveedor tecnológico, anunciante. La toma de decisiones es mucho más centralizada, pero podemos tener el riesgo de no encontrar talento o caer en el, bueno, vamos a incrementar la rueda cada vez, ¿no? Entonces, aquí ves un poco los pros y los contras, ¿vale? De llevarnos la programática in-house. No penséis que la programática in-house es, tengo una agencia que me lo hace todo y mañana me lo hago yo todo, ¿vale? Eso sería el punto de la A a la Z, pero hay pasos intermedios que podemos hacer
de mientras. Y a mí me gusta definirlo como en tres tipos de modelos: el modelo targeting, el modelo de medición y el modelo de ejecución, ¿vale? Y aquí os pongo 3 casos, que son algunos, incluso conozco de aquí, las que estáis aquí en la sala, que os podréis encasillar en alguno de estos 3 modelos, donde el primero, de Hartford, no sé si lo conoces, es una compañía de seguros americana, ¿vale? Ellos tienen un acuerdo con Crux, que es una DMP, ¿vale? Pero ellos lo que hacen es, todos los datos que generan lo acumulan en esa DMP. Todo lo que generan en Analytics, en campañas de medios, incluso datos offline, visitas en tiendas físicas, todo lo que os podáis imaginar, ellos son propietarios de esos datos y lo almacenan en Crux, ¿vale? En esa DMP. Pero Horizon Media les lleva las campañas de activación de medios, ¿vale? Ellos tienen sus datos, pero quien activa las campañas es Horizon Media. El segundo estadio sería no son excluyentes, ¿vale? Puede ser uno u otro, pero no tiene por qué ser escalable de esta manera. Es el modelo de medición, que sería el caso de Domino's Pizza, donde ellos compraron la tecnología de DoubleClick, ¿vale? Pero Mindshare en este caso les saca las campañas de su parte, ¿vale? Pero la propiedad de los datos y las campañas y de todo, y de los logins, digamos, para ser sinceros, es propiedad de Domino's, con lo cual eso significa que es muy flexible, porque si mañana Domino's se quiere ir con otra agencia, pues tiene que hacer traspase de logins y ya está, ¿vale? Pero lo importante aquí, lo interesante es que la data ownership, ¿vale? Quien tiene los datos pertenece al anunciante y no a la agencia, como solía ser antaño. Y el tercer caso sería el caso de ejecución, ¿vale? En este caso, Kraft en Estados Unidos, ellos ejecutan las campañas programáticas, tienen un trading desk interno, que lo que hacen es, a través de Turn, que es un DSP, ¿vale? Ejecutan las campañas, pero utilizan a Starcom como agencia, digamos, de consultor, ¿vale? Una de las cosas que siempre oímos es que los consultores van a acabar siendo agencias de medios. Yo creo al revés. Si me preguntas a mí, yo creo que las agencias de medios van a acabar siendo más de consultores que no de compradores o ejecutores de medios, ¿vale? Entonces, para que veas un poco los 3 modelos que estamos viendo hoy en día en el mercado. Medios versus Analytic, ¿vale? Lo anticipaba antes. Estamos acostumbrados a trabajar 2 equipos separados, ¿vale? Que no se van entre ellos con objetivos de medios, objetivos de Analytics, cuando al final somos una marca. Tendríamos que tener un único objetivo, ¿no? Que sería vender coches, vender yogures o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que cerrar esos silos ya dentro de nuestras propias empresas. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras a la hora de... Esto forma parte del estudio de Boston Consulting junto con Google, donde preguntaban cuáles eran las principales barreras a la hora de ser realmente data-driven en una empresa. Y el 61% de los marketeers decían que realmente tenían problemas a la hora de acceder datos de distintas fuentes en el último año, ¿vale? O sea, no sabían a dónde acudir a la hora de poder sacar esos datos. El 65% decía que realmente tenía problemas a la hora de entender el stack tecnológico. No nos engañemos, es complejo. Y el 22% decía que tenía... el 22% tenía como confianza total en que lo estaban sacando al máximo partido. Como veis, hay mucho margen de mejora. 3 casos, muy rápidamente. Hay 3 empresas que son... Confused.com es un comparador de seguros en el Reino Unido, que tiene muchas de los canales digitales los tiene ya in-house, ¿vale? Y utilizan muchísimo la herramienta de atribución. Y gracias a ello pues, han sido capaces de mejorar el CPA en un 28%. Otro caso, Sigma Sport, que ellos venden bicicletas, tienen una tienda online de bicicletas, y gracias al uso de creación de audiencias, gracias a Analytics, pues han podido mejorar las conversiones en un 32%. Y en el caso de Volkswagen, que esto me lo conozco más de cerca, pues han podido generar experiencias mucho más customizadas a los anunciantes y generar pues, mayor número de test drives, etc. Al final, y traduciéndose en un 300% más de ventas en concesionarios. Entonces, las empresas que realmente son data-driven son un 5% más productivas y dicen que son un 6% más profitable que sus competidores. Puede sonar poco, pero ya os digo yo que en números grandes un 5 y un 6% es significativo. Entonces, este es el Maturity Framework, que lo que hace es nos permite identificar en qué estadio estamos de madurez digital, que lo ha introducido mi compañero Elías ya, hecho de la mano de Boston Consulting Group y Google, donde nos permite reflejarnos en qué estadio estamos realmente en la escalada de madurez digital, ¿no? Entonces,
hay que hacer un ejercicio realmente de humildad, si queréis, para poder decir dónde realmente estamos nosotros. Yo personalmente lo que estoy viendo es que la mayoría de gente está o todavía aquí o aquí, ¿vale? En este punto todavía estamos trabajando viendo el consumidor de manera muy lineal, ¿vale? Canales separados, sin visión unificada de los datos. En este punto emergente, pues igual ya hemos entendido que tiene sentido que nosotros tengamos una licencia de un DSP, tiene sentido que tenga una licencia de un ad server o una herramienta de brand safety, ¿vale? Estamos entendiendo que tenemos que empezar a trabajar con modelos de atribución también, pero es que en el momento de que empezamos a estar conectados, aquí ya estamos incluyendo comportamiento de usuario offline, programas de CRM, visitas en tienda física, ¿vale? Todo lo que sucede más allá de lo que es el mundo de performance. Y en el estadio de multimomento, pues aquí estamos utilizando herramientas, bueno, estamos por un lado automatizando todo esto y utilizando herramientas muy punteras como inteligencia artificial, nuevos cacharros como Home, etcétera. Pero en definitiva este framework está muy bien para poder ver realmente dónde estoy y hacia dónde quiero ir. ¿Y cuál es el camino hacia el in-housing? Al final son 3 ingredientes. Si lo veis, he estado hablando durante 20 minutos de 3 componentes. Uno, los datos, que pueden ser de datos de mis campañas, de mi web, de mi web analytics, de mi CRM. No nos olvidemos de lo que nos pasa en el mundo offline. Para poder ser realmente data-driven y multiconectado, tenemos que entender que al consumidor le da igual si está en una tienda física o en tu web, porque al final es el mismo usuario. Utilizar el mejor partner tecnológico que nos ayude a conseguir esa integración de los datos y hacernos con la mejor, ya sea a través de personas externas o de capacitación interna en nuestras empresas, pero al final son 3 ingredientes lo que nos permite ser data-driven de verdad. Y ya habéis visto que hay distintos niveles de in-housing. Entonces, al final, volviendo un poco al principio, es realmente no estamos seguros si compramos de manera diferente porque somos muy listos, somos muy tontos. Yo creo que tenemos que entender que tenemos que ir hacia ser realmente data-driven y bueno, intentar unificar datos de manera lineal, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que yo os quería explicar.